Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar de un capítulo de la carta de Primera de Tesalonicenses 4, que habla de cómo conducirnos y agradar a Dios literalmente. Una instrucción a la iglesia, una instrucción que es muy precisa, porque es cómo conducirnos. Entonces, miremos el texto completo. Primera de Tesalonicenses 4:1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, esta es la carta del apóstol Pablo, Silvano y Timoteo. Ellos le escriben a los hermanos en Tesalónica. Tesalónica, ¿dónde quedaba? Grecia, ¿cierto? Una de las provincias de Grecia. Entonces eran gentiles. La cultura griega, pues es una cultura que tenía costumbres, pues bien tenaces en esa época, en cuanto a la inmoralidad sexual, en cuanto a la adoración a dioses diferentes, obviamente. Y el hermano Pablo, Silvano y Timoteo les escriben esto a los hermanos, viendo que era el primer lugar de Europa donde se predicó el evangelio, o sea, una cultura totalmente diferente, ¿cierto? Muy parecida a nuestra cultura, porque nosotros fuimos muy influenciados por Europa, ¿no? En cuanto a costumbres y todas esas cosas. Entonces, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. O sea que esta instrucción tiene mucha importancia, porque es una rogativa de unos hermanos inspirados por el Espíritu Santo a otros hermanos, diciéndole: les rogamos y les exhortamos, o sea, les animamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, ellos se ponían como ejemplo, como os conviene conducirnos. O sea, ¿por qué vamos a aprender esto? Porque nos conviene. O sea, nos trae un bienestar. Si usted busca, hermano, las cosas que le convienen, póngale bien atención a esto, porque esto nos conviene acá en la tierra para vivir sosegadamente y para agradarle a nuestro Señor en cuanto a la santidad. Porque se trata de santidad. Ya vamos a hablar un poquito más de la santidad para entenderla bien. Nos conviene conduciros. ¿Qué es conduciros? Conduciros son las acciones que se tienen que hacer para transportarse de un lugar a otro. Son las acciones que se tienen que hacer. Como un carro, alguien que sabe conducir, pues sabe cuál es el clutch, cuál es el freno, sabe cuáles son los cambios, ¿cierto? Sabe ir en reversa, sabe ir hacia adelante, no solo en reversa, ir hacia adelante. Sabe, eso saber conducir, porque yo puedo hacer andar un carro y, ¿cierto?, prenderlo y hacerlo andar. Y Dios acá nos dice es cómo nos conviene conducirnos, o sea, nos da todas esas cosas, principios espirituales para saber cómo ir por ese camino que Él mismo trazó para nosotros. Pues vamos a aprender a conducirnos, cómo es que en verdad tenemos que andar para, bueno, conducirnos y agradar a Dios. Y así abundéis más y más. Esto va a hacer que demos un paso hacia adelante, que avancemos espiritualmente, ¿sí? El Señor dice que nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, se va deteriorando con el tiempo, pero nuestro hombre interior se va renovando, se va haciendo nuevo, va prosperando en su alma, o sea, va creciendo y creciendo y creciendo, abundando más y más en estas cosas, ¿listo? Entonces, me gusta mucho, pues personalmente, este capítulo, porque profundiza lo que dicen los capítulos anteriores, ¿sí? Lo muestra de una forma más específica.
Entonces dice, versículo, continúa, ¿no? Diciendo, versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Ah? Anteriormente, en la anterior carta, el Señor Pablo, Silvano y Timoteo les escribían a los hermanos acerca de la fe, de la firmeza, de que estaban pasando muchas pruebas y tenían que mantenerse firmes en la prueba, ¿sí? Pensando siempre en el Señor. Y era una carta de ánimo y de exigencia porque estaban pasando dificultades ya que estaban en Grecia y en Grecia pues no eran muy bienvenidos los cristianos en ese tiempo. Eso no era como en este tiempo de que la libertad de culto, ¿sí? Entonces cada quien crea lo que quiere y se le respeta y eso. En ese tiempo, si usted llega a un territorio donde adoraban a la diosa Diana, tenía que adorarla, sino los ortodoxos, pues los creyentes de la diosa Diana, no lo iban a recibir bienvenidos y a veces eh, terminaban las cosas en golpizas, en maltratos, en cosas así, o sea, no era como en este tiempo. Entonces, el Espíritu Santo aquí les explicaba, les enseñaba por medio de los hermanos que se mantuvieran firmes, porque Cristo se entregó por nosotros y pasó todo esto que pasó por usted, por mí, por los invitados, todo este maltrato, todo esto con fortaleza, con decisión por amor a nosotros. Entonces dicen, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, ¿queremos saber cuál es la voluntad de Dios para seguirla? Sí, claro, cierto. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. La palabra que se usa ahí es hagiasmos en santificación, pues para entender bien qué es la santificación. Y se define como la purificación por medio de la consagración. Purificación por medio de la consagración. Suena todavía un poquito denso, pero es esa limpieza que hacemos de nuestro espíritu, alma y cuerpo, de nuestro ser completo. La santidad no solamente es espiritual, es también del cuerpo, ¿sí? Es también del alma, es de los pensamientos. Por medio de la consagración. ¿Qué significa consagración? Cuando usted aparta algo para Dios, ¿sí? Consagro mi vida a ti, te la entrego, la reservo para hacer tu voluntad. Y nada me va a impedir hacerla porque ya está reservada para eso, ¿sí? Mi casa, mi casa y yo serviremos a Dios. Santificas tu casa porque la apartas para seguir al Señor, para hacer su voluntad y no se puede hacer otra cosa que vaya, no se puede hacer nada que vaya en contra de la voluntad de Dios. Eso es santificar. Entonces, cumplir la voluntad de Dios es la santificación. O sea, que nos quede eso muy claro. Dios quiere santificarnos y esa es la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que hacer algunas cosas. Y en esta carta hay 11 cosas que vamos a aprender para agradar a Dios y para saber cómo conducirnos haciendo su voluntad, que es la santificación. ¿Listo? Perfecto. Acá hay un ejemplo de esa purificación por medio de la consagración, de apartarnos para el Señor, apartarnos del mundo, apartarnos de lo que no es de Dios para hacer su voluntad. Y me parece muy precisa esta explicación de santidad. Romanos 6:19 dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces, ¿qué entendemos? Que la santificación también es un fruto, ¿cierto? O sea que uno no busca la santificación como un objetivo así directo, no es que yo
sino es un fruto de algo. Hay que hacer algo para llegar a la santificación, ¿sí? La santificación no es una obra, la santificación es un fruto. ¿De qué? Acá el apóstol Pablo le decía a los romanos, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Dios conoce nuestra humana debilidad. ¿Cuál es nuestra humana debilidad? Pues que estamos en este cuerpo, ¿cierto? Y este cuerpo tiene pasiones, ahí, como leyes, que están ahí en el cuerpo. Dice la palabra de Dios que lleva a la persona cautiva al pecado. Y todos las tenemos. Y Dios conoce nuestras debilidades. Punto y coma, dice que así como para iniquidad, ¿qué es iniquidad? Injusticia. ¿Sí? Es lo contrario a la equidad. La equidad no es igualdad, la equidad es darle a cada quien lo que le corresponde, según la ley. Equidad. Esto es lo contrario, la iniquidad. Cuando usted le quita a cada quien lo que le corresponde conforme a la ley de Dios. ¿Sí? Porque en la ley de Dios, Dios nos muestra qué le debemos a quién y cómo pagárselo, ¿cierto? Entonces, amar a los hermanos, ¿cierto? Perdonar a los enemigos, tener a Dios sobre todas las cosas. Hay varias cosas, pero antes, por eso hizo presentasteis, como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Antes usábamos nuestro cuerpo para eso, para la inmundicia y para la injusticia, la iniquidad, ¿cierto? Antes lo usábamos, ¿qué es la inmundicia? Lo que el Señor dice que es inmundo. Hay varias cosas en la palabra de Dios que es inmundo, ¿sí? La homosexualidad para el Señor es algo inmundo. La idolatría también dice que eso es inmundicia, ¿sí? El no amar al hermano también dice que es una iniquidad. Y en esta carta habla de que es algo que el Señor detesta y lo nombra también como una inmundicia, que es una excepción a esos otros textos que hablan de la inmundicia, por ejemplo, sexual. Todas las prácticas sexuales que prohíbe la palabra de Dios, que no autoriza. Que en esta carta hace énfasis en eso y lo vamos a ver porque pues en este mundo es importante que lo tengamos muy claro, porque el bombardeo a nivel sexual es tenaz. Es tenaz. Desde que usted abre el computador, está en la misma Biblia y le sale que entra a la página porno, se habla del sexo libre, el sexo sin compromiso, ¿cierto? ¿Cómo es? El poliamor, todas estas cosas que solamente están creadas para que el hombre se condene por el diablo. Están creadas por el diablo. Entonces, así como presentamos nuestros miembros antes para la iniquidad y la inmundicia, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si usted sirve a la justicia, usted va a tener por fruto la santificación, automáticamente. Entonces, si usted quiere santificarse para Dios, sirva a la justicia. Pero para servir a la justicia, ¿qué tiene que hacer? Conocer qué es justo y qué no, ¿cierto? Entonces dice, devolvámonos un poquito. Vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, porque eso pasa, invitados, cuando decidimos seguir al Señor, cuando decidimos cambiar de forma de pensar, de que ya si antes estábamos lejos de Dios, ahora estamos cerca porque reconocemos que antes no lo teníamos, porque la palabra de Dios dice que el que lo tiene es el que persevera en la doctrina de Cristo, el que tiene a Dios. Y uno cuando está en el mundo, uno no conoce las enseñanzas del Señor, ¿cierto? Cuando decide seguir a Dios y se arrepiente, que es cambiar de pensamiento, se bautiza para entregarle su vida al Señor,
¿Qué pasa? Dice que somos libertados del pecado. Y no solamente eso, que es lo que muchos ignoran. Somos hechos siervos de Dios. No es solamente que Dios nos limpia, es que ahora somos sus siervos, sus servidores. ¿Sí? Y un siervo es alguien obediente, ¿cierto? Que sabe qué quiere su amo. Y yo creo que hay algo que corregir en la congregación, y es que venimos al Señor y el Señor nos perdona y nos limpia de los pecados. Pero no se es consciente de que no solamente fuimos perdonados, sino que ahora somos siervos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que servirle, no solo estar ahí mirando de pronto cómo los demás hacen o viven o hasta juzgando a otros, ¿cierto? Sino cómo yo sirvo al Señor, cómo es un siervo de Dios. Siervo viene de una palabra antigua que significa esclavo, ¿sí? Que es el que hace lo que su amo le dice. Entonces, ¿y por qué? Porque hace lo que su amo le dice, porque su amo tiene derecho sobre sí, porque lo compró, en nuestro caso con sangre, por precio de sangre. Y nos compró fue para que tuviéramos libertad en él, pero por medio de la obediencia a su palabra. Entonces, para servir a la justicia, mas ahora de haber sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto tener por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ¿qué es la santificación? Apartarse uno, ¿sí? Consagrar su vida para Dios. Y la vida se compone de caminos, dice la Biblia. Cada uno tiene varios caminos en su vida. Y tiene que encomendarlos a Dios y tiene que tenerlo a Dios presente en todos sus caminos para poder practicar uno la justicia, ¿no? Tiene que tener eso en cuenta. Entonces, si por ejemplo buscamos la paz, no la buscamos como el mundo, porque nos santificamos, entonces nos separamos del mundo, del sistema, de las personas que no conocen a Dios, de las personas incluso que están en contra del Señor en sus ideas. ¿Sí? ¿Cómo buscamos nosotros la paz? Ellos cómo buscan la paz. Nos enseñaron en el mundo que buscar la paz es busque la estabilidad, ¿sí? En todo sentido. Pero el Señor nos dice que la paz también es algo que se produce por una relación con el Señor. Una relación, como Él dice, una relación de dependencia de Él, de adoración a Él, una relación de amistad con Él. El Señor llamó a Abraham amigo, ¿cierto? Dios Todopoderoso lo llamó amigo. Que a uno Dios lo llame amigo. Qué honor, ¿cierto? ¿Y por qué lo llamó amigo? Por su fe, exacto. Porque le creyó. Entonces, es separar eso. La paz la buscamos, es como Dios dice. En el mundo nos dicen que busque la paz como evitando las cosas difíciles. Evite cuando le toque pagar más, cuando le toque esperar más, evite si le toca esforzarse más y mire, busque la triquiñuela y verá que usted va a estar más tranquilo porque no le va a tocar tanto agite, tanto estrés. Pero nosotros buscamos la paz teniendo una relación con el Señor, una relación personal con Él que Él nos pueda llamar amigo, porque creemos en Él. ¿Sí? Por ejemplo, el dinero. ¿Cómo lo busca el mundo? Algunos dicen que acomode lugar, ¿no? ¿Y usted qué va a hacer? Pues lo que toque, ¿cierto? O si la propuesta es muy buena, entonces se dejan de congregar, ¿sí? Se dejan desafortunadamente, hermanos, caen en eso. Se dejan de congregar por un buen negocio. Dejan de darle un bienestar a su hermano, de darle paz a su hermano por plata, por un negocio, ¿sí? Entonces, eso es santificarnos, consagrarnos, es decir, no hacemos la forma igual a ellos, sino nos apartamos para hacerla de la forma que Dios dice.
La armonía, ¿cómo se busca la armonía? En una casa o entre hermanos, según la palabra de Dios. Estando juntos. En sentido físico, sí, pero también, importante, unidos en la mente, unidos en un solo pensamiento. Por eso es tan importante buscar la unidad, ¿sí? La unidad de la fe, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una sola cosa, ¿sí? Porque ahí encontramos la armonía. Por ejemplo, la salud. Ahorita ese es el tema, ¿no? La salud. Y todo el mundo, o bueno, mucha gente trata de llevar a cabo las medidas de seguridad, ¿no? Tener tapabocas, gafas, careta, lavarse las manos, todo eso. Y eso solo es una parte que se llama prudencia. Pero la salud, nosotros los hijos de Dios tenemos que preocuparnos y diligentemente mirar cómo es que el Señor dice que debemos obtener salud, ¿sí? O cómo cuidar nuestra salud. Yo quisiera que alguno, y allá los que están, busquen un momentico en su Biblia, que es que esto no lo alcancé a poner en la presentación, porque llegó el fax así a última hora. Y bueno, Entonces, Proverbios 19:23. Y vamos a ver algo muy, muy bonito para la salud, para que nos santifiquemos en esa parte, nos consagremos a Dios también en ese camino que es la salud, y más en esta época, pues guardarnos, cuidarnos con la prudencia, pero también con la sabiduría, que está en Proverbios 19, Proverbios sí, 19:23, ya lo tienen ahí, dice, y les dijo, sin duda me diréis esta parábola, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum. Ah, no, perdóname, soy en Lucas, pues sí decía Capernaum. Disculpen. Ahora sí, estoy ahí. Proverbios 19:23. Espero que no me abrí. Eso, Proverbios 19:23, es que no me abre ese. Dice, esperamos un momentico. Bueno, dice, el temor del Señor es para vida, y con él vivirá el hombre lleno de reposo. No será visitado de mal, incluyendo, pues obviamente, la enfermedad. Entonces, el temor del Señor es para vida. ¿Usted quiere tener salud, hermanos? Aparte de lo que todo el mundo hace, nosotros nos debemos santificar en ese pensamiento, y empiece por temerle a Dios. El temor a Dios no es miedo, hermanos. El temor a Dios es ese respeto de, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Cómo estoy con Dios? ¿Cómo estoy con mis hermanos? ¿Sí? ¿Cómo estoy con las cosas importantes y espirituales que tienen que ver con Dios? Porque si Dios, o sea, Dios puso sus leyes para que nosotros nos beneficiáramos. Y el temor está en uno decir, no la sigo y llevo el castigo. Eso es temor, ese respeto que nos lleva a obedecerle. Y dice, el temor del Señor es para vida y con él vivirá el hombre lleno de reposo, tranquilo vivirá el hombre. No será visitado de mal. Entonces, aparte, hermanos, de usted poner su baldecito con alcohol o cloro para limpiarse los pies en la puerta de su casa y limpiar toda su entrada y todo, lo espiritual. Tenga temor a Dios y no será visitado por el mal. Y esa es la fe que tenemos, hermano. Entonces nos santificamos, porque ya no estamos pensando solo en lo terrenal, que Dios nos dice claramente que eso está mal.
esos que solo piensan en lo terrenal. No es el tipo de hombre y de mujer que el Señor busca, sino que miran lo invisible, lo espiritual, que es todavía más real, ¿no? Porque lo físico nos puede engañar, ¿cierto? ¿Cuántos engaños no hay visuales? El mismo Satanás se viste como ángel de luz y eso es lo que ve uno con sus ojos de hombre terrenal. Entonces, uno de eso, el temor a Dios es muy bueno para que el mal no entre en tu casa. ¿Listo? También, hermanos, también hay otro que quería compartirles, otro que está en Proverbios 14:30. Espera que yo creo que ese sí no. Proverbios 14:30. ¿Listo? Listo. Dice, el corazón apacible es vida para el cuerpo, mas la envidia pudrimiento de los huesos. Entonces, el corazón apacible, o sea, el corazón que se llena de la paz del Señor, ¿sí? Que es dócil para la paz del Señor. El corazón apacible es vida para el cuerpo. ¿Cómo así apacible? Sí, el que busca paz es en el Señor. O sea, si yo tengo un problema o tengo una situación difícil que resolver, mi refugio es Dios, ¿cierto? Mi consejero es Dios. Y eso me hace dócil al Señor, me hace tranquilo. Y eso es vida para el cuerpo. Más la envidia, el pudrimiento de los huesos, hermanos. Cuidémonos de la envidia. Cuidémonos de la envidia porque la envidia es algo que hasta el mismo mundo nos enseñó que es algo natural, ¿no? En sutilezas, no la envidia de, este tiene los tenis que yo quería y qué envidia y tal, no. Sino la envidia, por ejemplo, de ser la mujer más atrayente, eso enseña al mundo, y entonces se ven entre ellas y le da envidia a la una de la otra por esa razón, que porque es más bella o porque entonces tiene un más bonito cuerpo, y entonces eso es lo que hace que todas empiecen una competencia por mostrar más, ¿cierto? Una competencia por ser más del estereotipo, ¿cierto? Porque, porque hay envidia. Lo mismo pasa con nosotros los hombres. Nos enseñó el mundo que tenemos que ser pues el macho alfa dominante que ni nadie le puede abrir a uno los ojos y resulta que alguien lo va a aconsejar a uno y todo y a un hombre a veces le es difícil por su naturaleza, a un hombre terrenal, aceptar un consejo, aceptar una corrección de otro, porque ya ve, ¿qué pasa? Este se me está como metiendo al rancho, pues con todo, pues así como dicen coloquialmente, ¿no? Como dicen ellos. Entonces son pequeñas cosas que vienen desde la educación de nuestros padres, ¿sí? Entonces, la envidia es pudrimiento de los huesos. Cuidémonos de eso. Hay cosas peores que el coronavirus. Entre esas está la envidia, porque pudre los huesos. ¿Claro? Este es como un ejemplo de un camino que es la salud, pues por lo que estamos pasando y todo. Pero eso tenemos que hacer en todos nuestros caminos para consagrarnos a Dios, consagrar nuestra salud como el Señor quiere, nuestro cuerpo como el Señor quiere que lo cuidemos. ¿Ah? Vamos a Proverbios 4:20. 4:20. Del 20 al 22. Entonces ahí.
Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a toda tu carne. ¿Qué cosa es medicina para toda la carne? Las palabras de Dios y las razones. ¿Qué son las razones? Esos principios de sabiduría que se dan. Si usted hace esto, recibe esto. Eso es una razón. Porque ellas nos dan vida y aparte de eso, son medicina. Eso, son instrucciones razonables. Entonces, si usted quiere tener salud, cuídese, sea prudente, pero preocúpese por lo que pasa dentro de usted. Porque como les digo, hay cosas peores que el coronavirus. ¿Ah? Y hay que cuidarnos desde lo espiritual. Hay personas que separan las cosas. No lo secular de lo espiritual, pero es que lo secular simplemente es un reflejo de lo espiritual. ¿Sí? Esa es la verdad. Uno puede decir, no, eso es espiritual, no, eso es secular. Vamos a hacer cosas seculares, vamos a hacer cosas espirituales. No, porque el espiritual siempre está juzgando todas las cosas como espirituales. ¿Qué efecto van a tener en lo material? ¿Cierto? Entonces, eso es santificación. Separarnos de esa mentalidad del mundo, de que la salud solamente es coma bien, haga ejercicio, ¿sí? Aparte se va a ver bien lindo, y lávese las manos y use tapabocas. Pero eso no es todo. Si nos vamos a santificar, separémonos de la mentalidad del mundo y empecemos también a estar atento, como dice acá, a las palabras del Señor y a inclinar el oído a las razones del Señor. ¿Sí? A estar atento a las palabras. Estar atento a las palabras es lo que estamos haciendo acá. Esté atento a las palabras. Pero incline el oído a las razones del Señor, porque las razones del Señor no solamente se escuchan, también se ven. Como hizo Salomón cuando vio las hormiguitas, ¿no? Y dijo, ah, miren estas que trabajan, ¿sí? Y no tienen un capitán que las mande, etcétera. O sea, veía las razones. O cuando observó el campo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que puso eso en donde, en su corazón. Porque esas son razones de Dios, que no las escuchó a alguien predicando, no las leyó, no, las vio y las entendió, porque son sabiduría de Dios. De que si un hombre se descuida, que descuida su propiedad, sea espiritual o sea material, van a crecer cardos y espigas que van a echar todo a perder. Espinos. ¿Listo? Entonces, ok, vamos a darle acceso. ¿Nandi? Nandis. Hola Nandi, ¿cómo estás? Estamos hablando de la santificación que el Señor nos pide. Después de que nos da la salvación tan grande, ahora tenemos que santificarnos, que es apartarnos del mundo, apartarnos de la mentalidad del sistema que solamente es engañosa. Para contextualizarte, y estábamos hablando de la salud, de que la salud no solamente se trata de cuidados físicos, cuidados terrenales, no. La salud tiene que ver, es un reflejo de nuestro bienestar espiritual, de nuestra relación con Dios, de lo que guardamos en nuestro corazón. Y la envidia es algo que carcome los huesos, ¿cierto? Y que algo para preservar la salud, un principio es estar atento a las palabras del Señor, como lo estamos haciendo hoy, e inclinar el oído a las razones del Señor. Estar atento, inclinar el oído, ya depende de uno si lo inclina o no. Eso es como cuando dicen parar oreja, ¿cierto? Parar oreja, que eso es bueno para usted. Aunque no le esté pasando a usted, aunque usted no esté involucrado, mire, porque esto es bueno para usted, usted puede aprender de esto.
¿sí? Puede aprender de la naturaleza, puede aprender de lo que le pasa a las otras personas que no tienen sabiduría. Y todo está conforme a la palabra del Señor, porque todas las leyes del Señor son irrefutables. Todas se aplican para todos, así conozcan o no conozcan del Señor. Ese tipo de razones de las que estamos hablando. Entonces, eso es otra forma de ver la salud, limpiándonos de solo ver lo terrenal como el mundo nos ha tratado de enseñar. En Proverbios 18, 20, 21, ya lo leímos. Salmos 104, 14. Salmos 104, 14. ¿Listo? Salmo 104, versículo 14, dice: el que hace producir el heno para las bestias, hablando del Señor, del Todopoderoso, el heno, o sea, el pasto para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre. Hermanos, cuando nosotros damos un consejo a algunos de que tomes estas hierbas, haga esto, si se siente así, es porque hemos tenido una gran escuela de medicina natural. El Señor nos ha perfeccionado en esos conocimientos, gracias a Dios, y los podemos compartir, pero busquemos primero lo natural, ¿sí? Andreita, de verdad, las hierbas sirven, ¿sí? Si se da, busquemos eso para cuidar nuestra salud. Primero que los fármacos, o sea, agotemos esa instancia que es muy poderosa, que ha sido subestimada y la subestima mucho el mundo, pero tiene que haber ciencia en ello, ¿no? No que me llegó en un mensaje de WhatsApp que eso era bueno para, no, que tenga, o sea, que tenga ciencia, pero si queremos cuidar nuestra salud, apelemos a las hierbas. Sin miedo, hermanos, y con fe, porque eso fue creado para beneficio del hombre. Sacando el pan de la tierra. Todo esto hace el Señor, pero centrémonos en esa parte, ¿vale? Entonces, si a usted le gusta aprender cosas y le gusta ver programas como Hágalo en Casa, sí, antes, sí, o La Finca de Hoy, si le gusta ver programas de televisión y le gusta aprender cosas, pues que no sean cosas que son pendejadas, ¿no? Sí, como, por ejemplo, cómo curar una dolencia, un dolor de cabeza, un resfriado, cosa que nos pasa a todo el mundo en algún momento de la vida, y tenemos una casa y tenemos seres amados, pues preocupemos por aprender cosas, ¿cierto? Y por compartirlas, y porque Dios nos dio esto tan grande, y yo me siento afortunado también de que hemos aprendido mucho, gracias a Dios, y falta mucho por aprender, pero es una bendición, hermanos. Si quiere aprender, conozca la creación, conozca lo que el Señor le dio, conozca de verdad lo bueno que es el Señor, que nos puso todo ahí a la mano, para que lo disfrutemos y para que nos beneficiemos. ¿Claro? Ahora, Eclesiastés 10:17. Esto es un principio muy sencillo, pero está en la palabra de Dios. Pero a veces lo ignoramos por la misma sencillez. Eclesiastés 10:17. Y hacer ese paréntesis como un ejemplo. Recuerden que esto es un ejemplo de santificarnos del pensamiento del mundo en el tema de la salud. Igual con todo, en el tema financiero, en el tema de las relaciones de pareja, las relaciones entre amigos.
¿sí? La relación con los padres. Santificarnos, no pensar como ellos, sino como Dios dice. ¿Listo? Entonces, Eclesiastés 10, ¿qué les dije? 17 dice: Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora por refección y no por el beber. Entonces, bienaventurada tu tierra, te irá bien tierra. Cuando tu rey, el que administra esa tierra, es hijo de nobles, personas de la realeza, y tus príncipes comen a su hora. Suena así como dicen los viejitos, comer a sus horas, es verdad. Coman a sus horas por refección. ¿Qué refección? Refección es para recobrar fuerzas. Significa eso, que comen para recobrar fuerzas y no por el beber. ¿Mm? Eso es reflexión, por reparación, por mantenimiento. O sea, tiene que ver con el cuidado. Tiene esa palabra, tiene que ver con el cuidado. Comer ahora. Y ahí está la palabra de Dios. Entonces, si nosotros buscamos purificarnos, ya no vamos a andar como mucha gente del mundo que anda descuidadamente con su cuerpo, ¿sí? Sino tiene unas horas que uno mismo puede determinar, porque no todos los cuerpos son iguales, pero usted puede determinar cuáles son esas horas en las que usted debe comer. Usted lo sabe en el fondo, ¿cierto? Y cuando no lo hace, se nota. Ay, me siento mal, tengo dolor de cabeza, no, estoy como mareado, no, estoy como falto de fuerza. Pues obvio, ¿sí? Entonces es un cuidado muy práctico, pero Dios nos lo enseña. Entonces, cuando veamos cada uno de los caminos, se coge la cabeza. ¿Cómo es que te llamas? La entidad Jimmy. Está preocupado, sí, sí. Entonces sí hay hartas cosas que, y así en todos nuestros caminos. Y verán, hermanos, cómo es que la mano poderosa del Señor, su diestra, nos sostiene. ¿Pero por qué? Porque confiamos en Él. Eso es como Pedro cuando pasó por cuando caminó sobre las aguas. Él iba caminando sobre las aguas. Las aguas representan una situación natural, terrenal, pues que tiene un principio de que si usted se mete al agua, usted se va a hundir, ¿cierto? Eso es un efecto normal de si usted se para encima del agua. Pero si usted está con Dios y confía en Él, usted puede caminar. Pero ahí donde usted empiece, uy, el viento, como le pasó a él, ¿no? Uy, las olas. Uy, esto está como, uy, esto está como, uy, ahí dice, oiga, ese chiste ya lo había hecho. Me acordé tú. De ya, güey, chiste. Y eso fue lo que le pasó. Ya terminaron. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Mirar las cosas como el mundo las ve. Y eso santificarse es dejar de ver las cosas como el mundo las ve. Todo el mundo anda en pánico, hermanos. Anda afanado y turbado, ¿cierto? Todo el mundo, guay. Pues hermanos, nosotros somos de otro reino. Invitados, es un reino hermoso donde se nos ha dado la sabiduría que se escondió de los sabios de este mundo, dice la palabra del Señor. También pueden subirse al arca, a esta arca, que es un arca espiritual donde el mundo se va a hundir. Pero quien escuche la palabra de Dios y quiera entrar al arca de la salvación, es la similitud con el arca de Noé. Lo puede hacer y es gratis, es gratuito y se necesita un corazón que le cree en Dios, un corazón que cree todo corazón que Dios es el rey, que Él tiene la verdad y que no se trata de una religión ni se trata de afiliarse a ningún grupo institución humana, no, se trata de la salvación y se trata de la sabiduría y el cuidado de Dios con nosotros. Bendito sea el Señor, que Él nos ama tanto que nos dijo hasta cómo comer, a qué hora comer. Sí, hasta eso. Nuestro Padre eterno. Yo a veces me pongo a pensar, digo, el Todopoderoso, el Creador, nos dice cómo comer. Por el amor tan grande. Al lado de nosotros, al lado de Él,
Nosotros no somos nada, frágiles, pero Él en su poder está como. Entonces este reino es un reino, o sea, es una perla escondida, es algo muy hermoso, muy valioso, que encontramos en un gran terreno, como dice la palabra de Dios, y el que la encuentra va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. Y eso le digo a los invitados hoy. Si encontraran una perla escondida, porque es algo pequeñito en un gran terreno, no se encuentra en cada esquina, en cada no. Es un reino que es algo muy pequeño y muy valioso que se encuentra, y uno va y vende todo. No quiere decir que estemos pidiendo ahí plata o algo así, no. Sino va y deja todo por ganar a Cristo. El pecado, su forma de ser, lo que le impida seguir a Dios, por poder acceder a ese gran reino. Entonces, la invitación es una invitación de amor, porque Dios nos amó primero, entregó a su Hijo, nos entregó su palabra, algo perfecto en todo aspecto, en el aspecto histórico, en el aspecto científico, en el aspecto social, todo lo concerniente a la vida y la piedad está en la palabra del Señor. Bendito sea Dios, porque nosotros en la mente del hombre, la mente sola del hombre no puede llegar a tener pues mayor entendimiento, la verdad. Y lo que ha hecho la ciencia y lo que ha hecho es replicar lo que el Señor ya nos enseña con su palabra, ¿no? Porque Dios es un Dios de ciencia y de verdad. Entonces, eso les digo, eso les cuento, invitados y hermanos. Y, y usted haga la lista de sus caminos. Y mire que cómo está llevando sus finanzas o su casa, o sus relaciones con sus hermanos, con sus amigos, con sus padres, con sus hijos. Nos dice hasta cómo pegarle a los hijos, nos dice, ¿cierto? Que se debe hacer con amor, que se debe hacer por amor, ¿cierto? ¿Por qué razones hacerlo? Yo ya estoy haciendo el curso porque estoy preparándome, ¿yo no, mi amor? Sí, sí, estoy ahí, ya estoy buscando, ahorrando para la vara. Pero hasta eso nos dice, o sea, hasta cómo manejar lo más minúsculo al lado de pues lo que es el Señor. El Señor no nos necesita. El Señor nos ama y nos ama por gracia, porque nos ama. O sea, él sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él no somos nada. Nada. Incluso aquellos que no lo han conocido. Miren la misericordia tan grande de que estén vivos. Mientras hay vida y esperanza. Y ahorita están conectados varios escuchándonos. El Señor permitió todo para que seamos de ese grupo de personas, uno, que están vivas, dos, que están sanas, por lo menos tienen la salud para escuchar, para ver, para discernir, porque hay gente que no lo puede hacer, ¿cierto? Y están acá escuchando la palabra de Dios, pues bendito sea el Señor por eso. Amén. Amén. Entonces, ese era un paréntesis y que para explicar un poco más el tema de consagrarnos a Dios, de apartarnos de la mentalidad del mundo, en este caso la salud, para seguir a Dios con sus principios, y entonces ya nos santificamos ahí, pero es que hay que hacer eso con todo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Por eso la diapositiva está en amarillo. Sigamos con el texto que estábamos viendo, que estábamos leyendo de Tesalonicenses 4:1 en adelante. Ya vamos aquí en la mitad del 3, dice que os apartéis de fornicación para encontrar la santidad, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios. Bueno, los romanos del primer siglo tenían unas prácticas sexuales súper locas. Y uno lo lee y se escandaliza, pero son las mismas prácticas que hoy en día se ven en nuestra sociedad, aquí en nuestro país. Había un escritor
Demóstenes, se llamaba, que él pues era un escritor de la doctrina griega, romana, que prácticamente están muy de la mano, que decía, tenemos prostitutas para el placer, tenemos siervas para nuestra necesidad corporal y tenemos esposas para que sean guardianes de nuestros hogares. Y era una insignia. Y uno dice, uy, cómo eran. Pero es lo mismo que el mundo, o sea, esos son los rudimentos del mundo. Casi igual. ¿Sí? Uno habla con personas, yo hablo con mis contemporáneos y para ellos es normal. Hablar de prostíbulos y prostitutas es algo normal. No, pero es que solo vamos a tomar y pues no, esa es la clásica, ¿no? Uno solo va a tomar y a ver chicas, eso no, nada. Pero es que usted lo que haga en su corazón, usted ya lo hizo. ¿Mm? Lo mismo pasa con, con las esposas. Se toman como que ya son las administradoras del hogar, pero incluso ya lo erótico muere en muchos hogares. Lo erótico, ¿sí? Muere. Porque se tiene, ya la que me cuida y tengo un amante y tras del hecho voy donde las prostitutas y esa es la vida de un hombre común en este mundo. Y entonces no nos escandalicemos porque es que esas doctrinas que llamamos romanas o que llamamos son las enseñanzas del mundo para corromper al hombre y no podemos caer en eso nunca. Y yo quería hacer esta gran precisión porque, sobre todo para los que están en la edad de las hormonas, ¿no? ¿Cierto? Pues todos los hombres tenemos pues esa debilidad de las mujeres, de lo erótico, todos, pero hay ciertas edades y muchos de los miembros de la iglesia son jóvenes que tienen su novia, su enamorada o les gusta alguien y todo, pero hay que tener muy presente eso, apartarse uno de fornicación y uno se aparta de fornicación es desde acá, desde la mente. Y hay una salida, sí, que es el matrimonio, pero ustedes de su mente puede decir, yo no voy a tocar lo impuro, yo no voy a tocar la pornografía, yo no voy a tener charlas que son basadas en estos preceptos del mundo que estábamos hablando ahorita, esos preceptos del mundo de ver a la mujer como cualquier cosa, no, desde la juventud, mire cuántos de nosotros no hubiéramos querido que nos enseñaran eso, incluyéndome, que nos dijeran, hey, apartados de fornicación, que el fruto sea la santificación siempre desde la juventud, nos hubiéramos ahorrado muchos problemas. Y ustedes jóvenes y hermanos, todos los solteros, lo tienen de antemano porque están más expuestos a la fornicación los solteros, porque no tienen su propia copa, como dice la traducción antigua, su propia copa, su propia esposa en la cual beber, ¿no? Entonces, ojo con eso, ojo con las mujeres del mundo, porque las mujeres del mundo comparten esa mentalidad y Dios nos llama a la santificación y la congregación y la consagración, porque esa es su voluntad, esa, que no les vaya a pasar como a mí me pasó cuando joven, y hablemoslo así directamente, cuando más joven, ¿no? Porque yo todavía soy joven, pero cuando era soltero y hace mucho tiempo, que el mundo le enseña a uno tanto que eso es algo normal, que uno ve todos los mandamientos del Señor y todo, pero el tema de la fornicación, no, miremos, no, probemos, no, coquetemos con esta, ¿no? Salgamos un ratico con aquella, que eso no pasa nada, como si fuera algo aparte, pero no, mano, no van a caer en esa trampa y el Señor pues lo manda a decir porque el Señor quiere que nosotros nos cuidemos. Cuando uno fornica, que como leímos anteriormente son impurezas sexuales, bajo, peca contra su propio cuerpo, es uno mismo coger y... ¿Sí? Entonces, no, hermanitos, con amor se los digo, por la experiencia, por el conocimiento que sé de la palabra del Señor, este tema es de mucho cuidado, porque es sutil y es tentador y todo. Entonces, apartados de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor.
¿Por qué? Porque pasaba mucho que se metían con una mujer ajena, se acostaban con una mujer ajena. Y eso es fornicación. Y incluso dejaban a sus mujeres por irse con la amante. Eso es adulterio. ¿Sí? De ahí salen muchas cosas más. Entonces, sepa tener su propia esposa en santidad, o sea, apartado de la mentalidad del mundo, porque nosotros los casados también tenemos que cuidarnos de eso. Eso no es que con la fornicación, no, eso es otra mentira que se inventó. No, que es que la fornicación solo pasa fuera del matrimonio. No, la fornicación pasa dentro del matrimonio, cuando se tienen relaciones extramatrimoniales, ¿sí? Cuando se, cuando se maquina en la mente, por ejemplo, la pornografía, eso es tenaz, eso es un vicio que activa receptores del cerebro igual que una droga y que las personas se vuelven dependientes y esclavas y pierden la realidad de las cosas. Ya no es una mujer como una mujer, ya una mujer no es un hombre como un hombre, sino como un pedazo de carne y ya. Y a veces me sorprende o no, pues no me sorprende, pero me alcanza a doler que a veces uno en redes sociales ve que hay gente que lo dice abiertamente como si fuera, yo tomo, farreo, bebo y veo pornografía y tal, como si el macho, pues que normal. Entonces cuidémonos mucho de eso, cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Santidad apartado del mundo, honor con mucha importancia, con honor, darle ese respeto, ese valor a la mujer. Punto y coma. ¿Cómo se le da honor? Ya hablo de cómo uno se aparta de fornicación, por eso el punto y la coma, que es cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero ¿cómo es tener honor? Punto y coma. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí el texto nos alcanza para salirnos un poquito de lo sexual, o más bien abarcar más de lo sexual. ¿Qué es concupiscencia? Una pasión, un deseo de la carne. Incluso las guerras vienen ¿de dónde? De nuestra carne, de las concupiscencias. La ira, todo esto viene de la carne. Entonces la concupiscencia abarca los deseos sexuales que Dios no permite, pero también abarca esas pasiones que hay dentro del matrimonio que pasan dentro de los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, la ira, la gritería, ¿sí? Todas esas cosas que tenemos que sacar de nosotros son concupiscencias. Y a veces se maneja un matrimonio como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces la mujer no respeta al hombre, el hombre no trata a la mujer como un vaso frágil, como tiene que tratarla. Entonces no hay sinceridad, no se habla sinceridad, no se habla verdad. Entonces muchas cosas pasan como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces es importante que si le vamos a dar honor, es no andar con esas pasiones desordenadas dentro del matrimonio los que ya estamos casados. Cuidemos a nuestras esposas como un vaso frágil, como un vaso fino. El vaso frágil no solamente por lo delicado, el vaso frágil en esa época, como lo dice el Señor, es también por lo fino, porque era algo muy, muy, sí, altamente, ¿qué dijiste? Valorado, porque es difícil hacer un vaso delgado, fino, frágil, por eso vale mucho. Entonces, nosotros tratar pues nuestras esposas como el vaso más fino y más frágil. Esta es la palabra que utiliza para fornicación porneia. Por eso el dios del sexo y de la impureza sexual, el dios, entre comillas, es pornos en la mitología. Pues no en mitología, ya en la cultura como tal, se implementó eso como una figura, así como una... O sea, eso tiene su tema espiritual. El tema idolátrico está ahí, la idolatría. Entonces, para que nos cuidemos, hermanitos, y nos santifiquemos, los que están solteros, planeen bien sus cosas, regulen su corazón, purifíquenlo,
y alcancen la santidad antes de, y los que estamos casados igual, cuidado con nuestras esposas en santidad y honor, alejados de la fornicación y de todo esto, porque pues tenemos nuestra esposa, y el que haya esposa haya el bien, eso es una gran ventaja. Entonces también los hermanos que están solteros, pues diligentemente trabajar en su madurez para conseguir, si su deseo es conseguir mujer y necesitan tener mujer, la madurez, porque se necesita madurez para elegir bien una mujer, para cuidar una relación, para entonces trabajar en eso con diligencia y bueno, ponerse juiciosos en eso, ¿no? Soy solteros ya como muy señores, no, mentira. Apartarnos de la impureza sexual, en todo sentido, todos. Continúa diciendo que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Que ninguno agravie. ¿Qué significa agravar? Es de esta palabra griega la que se utiliza, huperbaio, que significa sobrepasarse, es decir, figuradamente, abarcar demasiado hasta perjudicar o lastimar. Eso es agraviar, pasarse de la raya, ¿sí? El abuso de confianza hacia su hermano. El abuso porque su hermano es bueno con usted, el abuso porque su hermano es compasivo, ¿sí? O porque su hermano tiene paciencia. Entonces, no, pues, se abusa. La gente del mundo dice, las personas van hasta donde les permitan llegar. Y es verdad, porque así son las personas del mundo. Pero en Cristo no debe ser así. De que yo voy hasta donde me permita el hermano y porque es que el man se aguanta todo, ella se aguanta todo, entonces yo voy a abusar hasta lastimarlo y perjudicarlo. Pues no. Entonces, por ejemplo, en el caso del matrimonio, hay esposas que son difíciles y se les tiene paciencia. Y entonces por eso pueden llegar a abusar. Ah, que es que este no me dice nada si le contesto mal. O siempre me la perdona. Perdón, no, sí, ya, sigamos. Y no se cuidan eso, sino sigue porque es que él es el paciente. Él es el noble de la relación, como dicen a veces. Y eso no debe ser así, porque eso es agraviar al hermano. Por el hecho de que tiene paciencia, por el hecho de que es compasivo, de que no es iracundo, entonces pues, démonos garra, como dicen. Eso es agraviar, ¿sí? O el que tiene una mujer afable, una mujer respetuosa, una mujer de esas, con ese carácter tan bonito. Entonces el hombre se vuelve maltratante o descuidado, porque es que ya se aguanta todo. Puede pasar también. Eso es agraviar, o sea, sobrepasarse. O el hermano que es servicial, entonces lo cogen de mandadero porque es servicial. Sí, entonces si el hermano es servicial y yo necesito eso, le digo, hey, Jared, tú que eres servicial, mano, alcánzame esta cajita que la necesito. O sea, es pasarse con el hermano, que abre las puertas de su casa, como ha pasado últimamente, y no se tiene cuidado con que lo que el hermano sienta, no se tiene cuidado con la salud de los hermanos, no se tiene, eso es agraviar, que porque son mis hermanos, entonces somos amigos y no pasa nada. Al contrario, el mundo es el que dice que entre amigos se dan garra, ¿cierto? Porque esos somos amigos y se dicen cosas feas y se pegan y pues con mala intención, ¿no? Truanería. Sí, la truanería. Pero eso es del mundo. En cambio, en Dios, este es mi amigo, este es mi hermano. Le debo más respeto, le debo más armonía, le tengo que dar, producirle paz, confianza, alegría, le tengo que... Si todos estamos en ese chip, con ese pensamiento, va a haber armonía entre nosotros porque no pensamos en nosotros mismos, en el bien propio, sino en el de muchos, en el de nuestros hermanos. Ah, que yo tengo fe que a mí no me contagia nada y que a mí no me pasa nada y entonces yo descuidadamente ando y ando con gripa y voy y salgo, ¿qué hermano? Que porque yo tengo fe. Piensa en el otro. Uno que siente el otro, porque es importante no entristecer a los hermanos, no preocupar a los hermanos, ¿cierto?
Es importante lo que el otro perciba, lo que como el otro, el impacto que usted tiene, lo que usted genera. Por eso dice la palabra de Dios que el alma generosa será prosperada porque usted le suma. Pero si usted le roba, dice también la palabra de Dios, os mordéis los unos a otros. Eso es robar. Morder al hermano es quitarle un pedazo. Usted genera o usted le roba. Ninguno agravia a su hermano. ¿Sí, manito, qué vas a decir? Ya no, manito. Ya no relevante. Ok, entonces, cuidémonos de eso, hermanos, porque el corazón del hombre es engañoso. Y el corazón del hombre tiende a muy juiciosito y muy respetuoso con el hermano que es así como exigente, como que no deja pasar una, entonces juicioso. Yo me comporto con él con honor, con respeto, con alegría, con buena actitud. Pero el hermano que es así como más chévere, más noble, entonces con ese sí me le paso. Uy, gracias, mi hermanito. Uno, no agravie. Dos, no engañe a su hermano. ¿Qué es el engaño? El engaño es todo aquello que crea una expectativa. ¿Sí? Y luego, no es verdad. No solamente engañar es cuando usted le dice a un hermano algo y luego lo incumple o es mentira. Eso es una parte del engaño. Pero el engaño es todo aquello que usted hace que hace que su hermano tenga una expectativa. ¿Sí? Incurrir en engaño, por ejemplo, en el derecho es eso. Es hacer pensar a la otra persona que usted le va a dar un producto, que usted es un gerente bancario y luego no lo es. Y lo engaña, y lo defrauda y comete fraude. Y bueno, o sea, engañar no es solamente lo que se dice, sino todo lo que usted refleja, todo lo que usted le transmite a su hermano. Por ejemplo, hay hermanos que hacen pensar que uno puede confiar en ellos, ¿cierto? Nunca lo dicen, nunca confía en mí, pero se portan así. Y un momento a otro resulta que salen con unas malas actitudes o con agresiones o cosas injustas y queda el hermano, wow, pero ¿qué pasó? Ninguno engaña a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Fuerte, ¿cierto? El Señor es vengador de todo esto. Uy. Cada vez que nos agraviamos o nos engañamos mutuamente, el Señor toma venganza de eso. Uy, eso es fuerte. Entonces, cuidémonos de estas dos cosas. ¿Para qué? Para lo que decíamos al principio de la enseñanza, para saber cómo conducirnos en la voluntad del Señor, cómo obtener la santificación. Esto. ¿Claro? Sí. Sigamos. Entonces, ninguno se sobrepase, porque a veces uno tiene una visión diferente de agravio, ¿no? Cree que es lastimar, pero no. El agravio es sobrepasarse y por eso genera perjudica o lastima al hermano. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Continúa diciendo, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Cómo así? Ya miramos. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Entonces, el que desecha esto, las instrucciones que vimos, no desecha a hombre sino a Dios. Entonces, hermanos, mejor retengamos la palabra implantada, o sea, entre nosotros. ¿Vale? Que también nos dio su Santo Espíritu. Es que Él también nos dio su Espíritu para que nos guiara.
Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Cómo así? Si estaba de pronto, si ellos necesitaban esta instrucción de no agraviar, ¿cierto? Ni engañar al hermano, ¿por qué les escribe que no tiene necesidad de que les escriba acerca del amor fraternal? Una cosa no hacer lo malo y otra cosa es hacer lo bueno. Amor. Pero lo otro era, hey, no hagan esto. No agravien ni engañen. Exactamente. Y acerca de la práctica del amor fraternal, bueno, también, pero que abunden más. Que abunden más. Uno nunca puede llegar al punto de decir, pero si yo lo amo, que hombre, que yo lo amo, hombre, que yo te amo. Hay que abundar más. No, les va a decir algo. Uno no puede decir, ya, lo logré, yo ya amo, pues no, ya llegué a la estatura y la plenitud de Cristo en el amor. O sea, es muy difícil, porque Dios nos amó tanto, hermanos, que se entregó por nosotros. Él nos llamó amigos, siendo nosotros tan inferiores al lado de Él. Nos llamó amigos, ya no nos llamó siervos, dice la palabra, sino nos llamó amigos. Y se entregó por sus amigos, el amor más grande, ¿cierto? Se entregó y nos mostró el amor de Dios. Y nosotros, si llamamos, tenemos que abundar más y más en el amor, ¿sí? Por eso también en otra parte de la palabra dice eso, como ya abundáis en conocimiento, ya es una lista total, y en amor, abundar en esto más. Que en el amor se debe abundar. ¿Qué es abundar? Abundar. La abundancia significa crecimiento, o sea, más de lo que la medida da. Si yo tengo este vaso de agua, yo puedo decir, ¿aquí abunda el agua? Depende cómo lo ves. Medio huesillo, medio... ¿Abunda? No abunda. Abundar es hasta acá. Y hay cosas que el Señor hace sobreabundar. O sea, sobrepasa ya el límite del recipiente. Abundar es, si ya tenemos esto de amor, échele más. Que abunde más y más. Échele más amor. ¿Por qué? Porque es que el concepto de amor, el corazón es engañoso y dice, yo ya lo amo porque yo siento simpatía, cariño, afecto por una persona, y no es así. Entonces, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Aprendimos eso de Dios. Y también hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Imagínense eso. Macedonia, hagan de cuenta, Macedonia es Colombia. Y dentro de Macedonia estaba Tesalónica. ¿Sí? Y ellos eran así con todo Macedonia. O sea, su amor era notable en toda Macedonia. O sea, que hacían con todos los hermanos de Macedonia, que estaban por toda Macedonia. ¿Sí? Dice, con los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Y es una rogativa, el amor. Y le digo a los invitados, el amor. El amor es la marca de los discípulos del Señor. El amor lo es todo, porque Dios es amor. El amor es nuestro objetivo, porque si nosotros amamos, automáticamente no vamos a cometer muchos pecados, porque el amor cubre multitud de pecados. Cuando usted ama, no puede. O quién, las que son mamás o han sido mamás de bebés, saben que ellos a veces les muerden el pezón, ¿sí o no? Y eso duele mucho, pues por la cara que hacen. Yo no lo he sentido, aunque el gatico ayer me trató de hacer eso, pero no dejé.
Duele, claro es que duele. Duele, ¿cierto? A mí sí me consta, Duele. puedo decir. ¿Y qué mamá es capaz de coger al niño y tirarlo al suelo, pegarle por eso? ¿No? Pues hay mujeres, sí dice la Biblia, que les falta el afecto natural, pues que ya se salen de lo natural. Pero en Dios lo que es natural es que una madre ame a su hijo, ¿cierto? Entonces, si uno no hace eso con el niño, o ustedes de mamás no hicieron eso de ponerse iracundas, pues, con el niño, Dios cómo es con nosotros, ¿cierto? Entonces, pues se me fue un poquito la paloma en eso de lo que iba, pero es un buen ejemplo de amor. Mordisco. Y también hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis más y más en ello. Ahorita puedo hacer una aporte. Claro, mi hermano, dale. Dale. El mordisco, yo sé que tú la escogiste. No, Ah, ¿no? es un aporte de algo que mencionabas, que el amor es nuestro objetivo, pero también es nuestro camino. Que dice andar en amor, eso es andar en Dios. El todo. Y es andar en una manera de ser y de tratarnos que ninguno, por lo que dice 1 Corintios 3, ninguno busca lo suyo propio, el amor no se irrita, no es lo que hablamos de la mamá, no se irrita contra el hijo por eso, ¿cierto? Entonces es también, aparte de un objetivo, o más que un objetivo realmente es el camino, andar en amor, ¿listo? Para que lo hagas. Listo, mi hermanito. Vale. Sí, es el camino, como debemos andar, pero en eso nos tenemos que enfocar. Amén. Eso es. Porque para el amor no se necesita el conocimiento pues más amplio, ¿cierto? No, usted puede empezar a amar desde por ejemplo, voy a amar a Dios. Entonces voy a estar pendiente, escuchando qué Él quiere que yo haga y hacerlo. Porque hay cosas que uno no sabe, ¿cierto? Pero si lo ama, va a irse perfeccionando, ¿cierto? Va a irse perfeccionando cada vez más en el propósito que Él tiene para uno. Y la obra que Él empezó, la terminará en nosotros. Entonces, abundar cada vez más y más en ello, ¿listo? Y continúa diciendo, y que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Cómo así? Y que procuréis tener tranquilidad. ¿Se acuerdan lo que era procurar? Que yo cogía la pelotica de tenis y, ven, ¿quién me la va a quitar? Y eso por donde se quito con mucha diligencia por un lado o por otro. Eso es procurar. Es buscar la forma, por un lado o por otro, de un punto de vista, por otro punto de vista, que uno tiene a veces que cambiar para lograr un objetivo, pero es procurar con diligencia que tener tranquilidad. Uno de los objetivos que el Señor quiere que tengamos es tener tranquilidad y por eso procuramos llegar a esa tranquilidad. Mire, eso, hermanos, esto también es santificación, porque el Señor no quiere para nosotros que vivamos turbados como las gentes, ¿no? Como el mundo, preocupados con miedo, sino con amor, porque el verdadero amor echa fuera el temor, ¿cierto? Porque el temor lleva en sí castigo. Él quiere que tengamos tranquilidad. Si a usted algo le parece que le trae tranquilidad dentro de la libertad del Señor, hágalo. ¿Sí? Si le trae esa tranquilidad, si le trae paz. Pero nosotros debemos separarnos un poquito pues de ser tan dependientes a veces de lo que piense el mundo, piensen los parientes, como de pronto les pasa a algunos allá en el Perdomo, en cuanto a las cosas que a nosotros nos tratan. A nosotros nos da tranquilidad escuchar la palabra de Dios por largo tiempo, ¿sí? O a mí por lo menos me da tranquilidad. Interna, ¿no? Interna, claro, porque Es tiene se su... confunde que se queda en esa vuelta o en esta otra, porque les queda más fácil. Y lo fácil parece tranquilo. Pero no es tranquilidad. Pero no es porque en el fondo sabe que la debe.
ese es un gran punto humano. No se puede confundir lo fácil con lo tranquilo. ¿Por qué no? Miren, hay personas que incluso le pueden decir, vea, haga este negocio, un negocio chueco, y va a ganar tanto, y va a tener toda esa plata, y uno con plata está tranquilo, ¿cierto? Le dicen, porque es fácil. No siempre lo fácil trae tranquilidad. Hay gente que cuenta que ha participado en cosas ilícitas y coronan, pero luego no pueden dormir. No pueden estar tranquilos, incluso con la recompensa. No pueden estar, porque es que no es lo fácil que usted adquiera las riquezas y lo rápido que las adquiera para estar tranquilo. A veces es más tranquilo el que se arriesga, el que hace nuevas cosas, el que, y uy, no, anda, uy, ¿cómo no anda zarado? No, yo ando tranquilo porque llevo mi vida así, Amén. porque es mi forma y procuro tener tranquilidad haciendo esas cosas, ¿sí? Entonces hay que hacer esa distinción muy bien, porque el mundo enseñó fácil igual a tranquilidad, difícil igual a afán, a preocupación. Y no. Sí, mi ¿Quiero hacer un hermanito. aporte? Claro, manito. Yo creo que también es un tema de autoconocimiento. Dice el Señor, no os conocéis a vosotros mismos. Uno debe autoconocerse y saber qué le da tranquilidad a uno, como hermano. Por ejemplo, yo quiero dar mi testimonio. Yo, quiero dar mi testimonio en ese sentido. Lo que yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mí es que, digamos, empresarialmente, por poner un ejemplo, empresarialmente yo me siento más tranquilo con el proyecto de sacar 3 empresas adelante y no solo una. Yo sé que una sola marca me atraería más tranquilidad Facilidad. en el sentido de externo, ¿no? Sería más fácil. Más facilidad. Sería más facilidad. Uh-huh. Que se podría perfectamente confundir con tranquilidad. Yo lo digo porque intenté el ejercicio de visualizarme en una sola compañía y decía, y olvidarme las otras 2 o vender las otras 2. Pero algo en mí vibra en tranquilidad, es cuando pienso en 3 empresas. ¿Me hago entender? Eso como ejemplo a los demás hermanos que cada uno tiene que escoger lo que más le da tranquilidad. Y como dice la palabra acá, procurarlo. Pero una tranquilidad interior, aunque le quede más difícil, aunque la sude más, aunque tenga que dar más, aunque tenga que incomodarse más, puede que eso le traiga más tranquilidad de la que habla el Señor y no facilidad de la que habla el diablo. Se lo he dicho. Bien, manito. Así es. Eso es una forma, una parte de la santificación. Poder uno separarse de la mentalidad del mundo de lo que para ellos es tranquilidad. Lo que es paz, que el mismo Señor decía, separe ese concepto. Yo doy paz, pero no como el mundo la da. Es así, los conceptos de Dios, separarlos para vivirlos, separarlos de la mentalidad del mundo y ocuparos en vuestros negocios y trabajar. Entonces, ocuparos, la palabra ocuparos tiene que ver con constancia. Constancia. Usted es constante en sus negocios, en sus asuntos, sus transacciones, los business. Manera. Y trabajar con vuestras manos. La palabra trabajar, una acción remunerada. Trabajar es una acción remunerada. Usted está trabajando porque va a recibir un dinero, una recompensa, un fruto de eso, de ese trabajo. Pero el que anda solamente, que no, que sí, sí, lo estamos haciendo, sí, estamos pensando, sí, pero al fin nada. Distinto el que va haciendo sus pasos, va logrando porque está trabajando, porque trabajar es una acción remunerada. ¿Sí? De la manera que os hemos mandado. Entonces, procurar tener tranquilidad, ocuparse en los negocios y trabajar son 3 cosas diferentes. Ocuparse en vuestros negocios. Cuando dicen vuestros, habla de propiedad. Los nuestros. ¿Sí? Ocúpese en eso. No se ocupen en los negocios de los demás.
aporte a los negocios de los demás hermanos si quiere, aporte, ayude, pero no se ocupe, porque va a perder de miras los suyos, ¿sí? O si tiene negocios en común, pues bien, porque todos los que están involucrados en el negocio están trabajando en pro del negocio, ¿cierto? Que eso también es muy sabio, ¿sí? Por eso muchos optamos por trabajar entre hermanos, con hermanos, ¿cierto? Sí, casi qué pena, Colón. Quisiera hacer un aporte Dale, mano. rápido ahí. Uh-huh. Es que yo veo aquí que el Señor dice que andemos en 3 cosas. Me acabo de dar cuenta realmente, porque yo pensaba que eran 2. Uh-huh. Dice, y procuréis tener tranquilidad. ¿Lo anterior qué era? Esa es una. La No, otra, pero antes, porque dice, y procuréis tener tranquilidad. O sea, antes había otra instrucción que cuál era. trabajar para conducirse honradamente para con los de afuera. Ah, no, eso va después. Si quieres devolver un tiempo. Sí, sí. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Listo, el En el amor amor. fraternal. Eso es Uh-huh. lo primero, que andemos en el amor, ¿cierto? Sí. Y ahondemos en él. 2, que procuréis tener tranquilidad, ¿cierto? Sí. 3, y ocuparos en vuestros asuntos. Yo creo que la palabra negocios no se refiere tanto a los negocios empresariales o cosas así, sino a los asuntos. Por ejemplo, mi asunto como hombre casado es cuidar de mis esposas, de mi familia, de mis hijos, de lo que son mis asuntos. Sí. Mi crecimiento, mi salud, mi mascota, mi bestia, mi caballo, mi carro, todo esos son mis asuntos, ¿cierto? Que uno no debe descuidarlos. Y aparte de eso, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, ya la parte laboral. Pues la manera que mandó pues es obviamente más específica y necesitaremos un estudio para eso. Pero veo que por estar trabajando tampoco se pueden descuidar los asuntos, los negocios. Porque a veces, digamos, un hombre está buscando dinero, descuida a su esposa. Le pasa a muchos. Por estar buscando plata, descuidan a sus negocios, sus asuntos, your business. Por eso utilicé la palabra business, porque en inglés quiere decir tanto negocios como asuntos. Ajá, sí. Eso es lo que quería decir. Gracias, hermano. Y es verdad, sí. Gracias. Porque también tiene que ver con la santificación. Porque esa mentalidad del mundo de que, y se volvió una moda de unos años para acá, de que, por ejemplo, el hombre se va y deja su casa, deja sus hijos, deja su esposa, deja todo para producir, pero descuidó su casa. O sea, y ahí es donde vienen luego los inconvenientes, porque como hace falta la autoridad en la casa, el niño no crece igual. O sea, la voluntad de Dios es que los hogares estén juntos, estén bien, ¿cierto? Y aún viviendo en la misma casa puede pasar. Aún viviendo en la misma casa pasa, sí. El hombre se dedica a hacer dinero. Se olvidó del resto. Incluso su propia salud, su asunto. Digamos, un asunto tan importante se descuida. Así es, manito. Exactamente. Versículo 12. A fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Aquí quiero hacer 2 precisiones. Bueno, hay que ocuparse en los negocios y trabajar con nuestras manos. Pero quiero hacer 2 precisiones. La palabra ocuparse, que es practicar, es decir, desempeñar repetida o habitualmente o por implicación ejecutar o lograr. Específicamente cobrar tasas, dice el diccionario griego. Específicamente es la palabra que se utiliza para cobrar tasas, o sea, para cobrar un fruto por algo que usted aportó. Porque el trabajo es eso, usted aporta cosas, usted aporta a su empresa o aporta en su trabajo, en su empleo, y eso le retribuye una tasa. No una tasa para que tome sopa, una ganancia, sí, un fruto. Sí. Si no, no quería perder el chiste. Y esta otra, honradamente, conducirnos honradamente. Algunos creen que honradamente es honestamente y honradamente no es honestamente, es bien formado, es decir, figuradamente noble, en rango, decente, decoroso, distinguido. Algunos dicen pobre pero honrado, porque creen que honradez es sinónimo de no robar, o es un sinónimo de honestidad, que es diferente. La honradez es un grado de valor, ¿sí? Para conducirnos con honor.
¿sí? Con un rango decente, distinguido ante los de afuera. ¿Por qué? Porque eso es importante. Amén. Porque tenemos una nube de testigos que incluso si ven como nosotros vivimos, van a estar ahí encima. El mismo acusador está ahí pendiente en qué puede acusar día y noche delante del Señor. Entonces, para conducirnos en un grado decoroso, en un grado distinguido, o sea, Dios quiere grandeza en nosotros y que esto para con los de afuera. Para lo que ellos ven Ellos perciben de nosotros. debe ser algo, vivir de una manera honrada, honrosa. Como honrosa es la palabra. Honrosa. Pasa es que honradamente, esa es la palabra, pero ha sido mal usada en el español. Claro. Se ha usado para honestidad y honestidad es algo diferente, por eso utiliza otra palabra, honestidad. Honradamente. Para los padres, es valorar. Valorar. Entonces, honradamente sería de una manera de alto valor. Para con los de afuera. Exacto. Y tiene que ver con trabajar y con todo esto. Muy interesante. Sí. Bendito sea Dios. Amén. Y tiene que ver mucho con lo que piensan los de afuera. ¿Por qué? Porque si usted trabaja honradamente, se conduce honradamente, usted tiene un valor, no van a decir, este es un vago, este es un ocioso, este es un, porque eso no va a decir, es un hijo de Dios. Y el nombre de Dios puede ser blasfemado por causa de las obras de los hombres. Eso está en la Biblia. Entonces, sí. Sí, entonces, hermanitos, dejar la vagancia. No todos, exacto, no lo digo generalizando, pero como iglesia somos juzgados como iglesia porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, los que no estén cumpliendo con estas cosas, de trabajar honradamente, para conducirnos, perdón, honradamente, para con los de afuera, ¿sí? Para tener con el que padece necesidad, para hacerlo constantemente, ocuparnos en nuestros asuntos, nuestros negocios, sin descuidar las demás cosas, porque es una cuestión de equilibrio. Dios nos enseña el equilibrio, porque los extremos no son buenos. No trabaje tanto que descuide sus asuntos, pero trabaje lo suficiente para conducirse honradamente para con los de afuera y ser proveedor de los suyos, de sus hermanos, de su casa. ¿Mm? ¿Claro? Sí, sí. Listo. Perfecto. Y continúa diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, los muertos, los que han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Mm? Nosotros también para santificarnos tenemos que dejar de ver la muerte como el mundo la ve. Si estamos perseverando en Dios, en Cristo, lo amamos, buscamos hacer su voluntad y la hacemos, y lo tenemos a Él y lo queremos ver y lo anhelamos, pues no vamos a ver la muerte igual que los de afuera, ¿cierto? No significa con eso que vamos a tentar al Señor, porque esos mismos que yo no uso tapabocas porque yo tengo mucha fe, eso es como cuando el diablo le decía al Señor, lánzate que el Señor enviará a sus ángeles, escrito está, que tu pie no chocará con piedra. Lánzate, o sea, como tentando, o sea, a que lo hago y Dios me salva. No, pues no lo haga, tenga fe en el Señor, pero no se meta en situaciones temerarias, riesgosas, tentando al Señor, no. Por eso, pero también tenga claro qué es la muerte, para que usted no esté con ese miedo todos los días. Miren, ese miedo, hermanos, han pasado en el mundo cosas terribles porque la gente está llena de temor. ¿Sí? La gente se deprime, dice, nos vamos a morir todos. Sí, pues no veamos la muerte así. Nosotros lo que tenemos que hacer es pasar esta situación que está pasando mundial con prudencia, sabiduría, pero no perder el gozo de la salvación, no perder nuestra mirada ya del galardón. Porque si no nos podemos enloquecer con toda esa carga de temor, esa carga de mala de desinformación o incluso información cierta que es dura de cosas que están pasando. Pero para eso tenemos que santificarnos, porque de lo contrario vamos a saber, o los que la deben van a decir, yo sí no me quiero morir.
Porque si yo me muero, yo sé que yo no paso. Porque estoy en pecado, estoy... ¿Sí? Entonces dice, no ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza les entristece mucho la muerte. Y es triste cuando una persona muere sin Dios. Porque si muere sin Dios, pues desafortunadamente, pues se condena, ¿cierto? Pero nosotros que tenemos esperanza, valoremos esa esperanza. Que si Dios nos dice, el que persevera hasta el fin será salvo, bendito sea Dios, gracias, porque sabemos qué hacer, perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, ¿cierto? Pero no nos entristece como dejarnos llevar por esa ola de miedo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En ese momento habían muerto hermanos, ¿cierto? Y se preguntaban, bueno, ¿qué pasa? Era el tema de la resurrección. Quedémonos con esta parte. No olvidar nuestra esperanza para no entristecernos. Ya seguimos con el texto. Y yo quiero hacer acá una precisión sobre la esperanza, para que hoy la recordemos, para que nuestros invitados vean, bueno, ¿y estos qué es lo que esperan? ¿O por qué hacen y hablan todas estas cosas? ¿Qué es lo que ellos buscan? ¿Qué es lo qué es lo que ellos, a lo que ellos han creído? Está bien claro en Romanos 22, 8:22, que dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación gime. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. O sea, tenemos el Espíritu Santo. Directamente de Dios, un Espíritu, eternidad en nosotros. Y eternidad para vida eterna. Tenemos las primicias. Pero esas son las primicias, porque luego ya no solo vamos a tener el Espíritu, sino todo va a ser espiritual. Todo. Allá en el reino de los cielos. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Hermanos, esperando la adopción. La redención. La adopción es lo contrario a la esclavitud, según Romanos 8:15, recordémoslo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Una palabra cariñosa para referirse al Padre, como decir papito. ¿Mm? Entonces, nosotros nosotros mismos esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo, que después de que se muere, esta materia se separa, porque eso significa muerte, separación, se queda en la tierra, nosotros tenemos una redención de nuestro cuerpo, un cuerpo dotado para disfrutar de la vida eterna con nuestro Padre. Y continúa diciendo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces, claro, hermanos, que nuestra esperanza no se ve, porque si se viera, pues no sería esperanza. Ay, ¿usted cómo sabe que el cielo existe? Pues que es nuestra esperanza. Si lo viéramos, ya no sería nuestra esperanza. ¿Sí? Es fe, la fe en el pensamiento, en las obras, en la forma de vivir, de pensar, de ver la vida y de ver la muerte también. ¿Sí? Entonces, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿O para qué esperarlo si es que ahí está? ¿Mm? Pero si esperamos en lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, ¿cierto? Porque uno lo que no ve, uno lo espera con paciencia. Porque uno no lo ve, uno no sabe cuándo será, pero sabe que va a ser. Y en eso, hermanos, con paciencia lo esperamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es parte de nuestra esperanza. Nosotros le oramos al Señor y a veces no sabemos cómo pedir, pero el Señor, vea, tan bondadoso, tan bueno que es, que prácticamente nos ayuda a comunicarnos con Él. No nos deja eso de, usted me pidió eso. No, intercede por nosotros. Porque a veces no sabemos orar como, no sabemos pedir como conviene. ¿No? Entonces a veces se pide, no, Señor, yo necesito plata. Y el Espíritu ruega al Padre, Padre, dale sabiduría. Que este no está pidiendo como conviene, pero Él intercede. No, grave, ¿cierto? Entonces necesita sabiduría para saber bien para qué es que va a pedir. Y si es que necesita dinero, o necesita más bien ponerse diligente, o necesita más bien ser generoso, porque está haciendo, o sea, muchas cosas puede entender, pero porque el Espíritu nos ayuda a pedirle al Padre lo que necesitamos. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y continúa diciendo. ¿Ahí alcanzas a escuchar en esto? Sí. Mas el que escudriña los corazones, o sea, el que escarba en nuestros corazones, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Él sabe lo que realmente nosotros necesitamos, ¿cierto? Porque Él pesa nuestros corazones. Él sabe que tenemos necesidad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor lo llama a usted con un propósito, hermano. Invitado, el Señor lo llama con un propósito. ¿Qué es? Que usted le siga, que usted le ame, que usted acá está en el reino para buenas obras, para el amor y las buenas obras que el Señor ha mandado. ¿Sí? Ese es el propósito, pero si usted está con otro propósito, ¿están poniendo atención? ¿Sí? Pues ahí es donde las cosas fallan y todas las cosas no le ayudan a bien, porque algunos usan esto como un dicho, ¿no? Eso al que ama a Dios todas las cosas le ayuda bien. Bueno, pero esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme al propósito conforme de la forma de su propósito, ¿cierto? Y hoy Dios nos muestra una forma, un propósito para nosotros, que nos alejemos de fornicación, que busquemos la santidad, que abundemos más en amor, que ahorita hacemos el resumen, pero nos da ese propósito al que somos llamados. Ahora sí continuemos con el versículo 15 de que estábamos leyendo. Recuerden lo que estábamos leyendo, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque creemos que Cristo murió y resucitó y todo este tema. Continúa diciendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. O sea, si llega el Señor, todos ellos que murieron antes, que ya no están en este plano terrenal, nosotros no nos adelantaremos a ellos. No, los que murieron en Cristo, como dice acá, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Está bien, mamá? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué el Espíritu Santo cambia de tema así? ¿Cierto? Está dándonos una serie de instrucciones prácticas y luego nos empieza a hablar de la esperanza. Luego nos empieza a hablar de la resurrección de los muertos, de su venida, ¿cierto? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué el Señor nos cambia de tema y nos dice eso? Pues lo dice en esta parte, para finalizar, dice,
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos cambia de tema y nos empieza a hablar de esto? Porque es el mismo tema, la santificación. ¿Por qué? Porque es el consuelo de Dios. Por tanto, del versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y hoy nos alienta diciéndonos estas cosas. Angie me contó el sueño antes de que yo hiciera la predicación. Y yo digo, o sea, el Señor es misericordioso porque nos da las instrucciones precisas. Nos anima también en nuestro corazón, porque en un mundo así de locura, de muerte, tan oscuro que está todo, el Señor nos alumbra con su luz de la esperanza. Esa esperanza que no vemos, pero la guardamos como con paciencia, ¿cierto? Y diligentemente cumpliendo la voluntad del Señor. Entonces, hermanitos, en resumen, el resumen, conducirnos agradando a Dios siempre. Cumplir con su voluntad, que es la santificación. 1, que nuestros miembros, con nuestros miembros y con nuestro ser. Con nuestros miembros que sirvan para la justicia. Y con nuestro ser siervo de Dios. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a servicio al Señor. Por amor. Porque Él nos amó primero, bendito sea. Apartarnos de la impureza sexual. Tener nuestras esposas en santidad y honor. Ninguno se sobrepase o engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, ¿no? Abundar en amor más y más. Ocuparse en los negocios, no descuide sus asuntos y ocúpese en ellos. Cumplir con el propósito de Dios y todas las cosas nos ayudarán para bien, lo que leíamos al final. Si cumplimos con el propósito de Dios y lo amamos, porque así empieza diciendo, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que son llamados conforme a su propósito. Meditar en la resurrección de los muertos, sí, hay que meditar en eso. Y ninguno se sobrepasa, me equivoqué acá, pero no se engañe ni sobrepase a su hermano. Y alentarnos hablando de la venida del Señor, para que nos alentemos unos a otros con estas palabras. ¿Listo, mis hermanos? Y así entendemos, no olvidar nuestra esperanza para no entristecernos. Eso es muy importante. Tema técnico. Y así entendemos mejor 1 Tesalonicenses 4:1, con lo que iniciamos en la enseñanza de: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, que es el principio de todo el capítulo que vimos. Listo, hermanos, muchas gracias por su atención. Shalom.